Bueno, muy buenas tardes. Soy el pastor Wilson Garcés de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Harrisburg, del estado de Pensilvania. Tenemos la bendición de servir en esta comunidad y hoy queremos o tenemos el privilegio de una gran visita de tener en nuestra iglesia al doctor y maestro José Briceños, del cual estaremos compartiendo un tiempo amena y le damos gracias a Dios por eso. Es una bendición y pues quisiera darle la bienvenida. Maestro José Briceños, para nosotros es una bendición que usted esté con nosotros en este tiempo, en esta pequeña ciudad que es la capital del estado de Pensilvania. Bienvenido. Gracias, Pastor Wilson Garcés. Amén. Sí. Yo siempre he dicho que el honor es mío, es el honor mío, muy dado con mucha fuerza. Y te considero como un valiente, un baluarte, un hombre de retos, de desafíos, de decisiones, de emprendimiento, por la razón que no tiene nada de sencilla, por la razón de que no todo el mundo tiene la valentía que tú tienes de invitar a un maestro a una congregación. Amén. Sin quitarle valores, principios, privilegios a los dones restantes, los dones ministeriales, dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor. El ministerio del maestro tiene un compromiso muy grande. Es exponer, enseñar, transmitir las verdades del reino eterno. La verdad verdadera, la verdad absoluta. No, el maestro tiene una característica que no aporta para el sincretismo. Ese término sincretismo es la mezcla de falsas doctrinas, no aporta. Y te digo la valentía porque alguien dijo que cuando alguien sube al púlpito o al estrado a exponer sus liturgias y no tiene un conocimiento desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático, es como entregarle un quirófano a un carnicero. Vaya, que usted cree que puede hacer un carnicero, deshuesar, desmembrar, destruir, acabar, arrasar. Eso es lo que puede hacer un carnicero en un quirófano. Eso es lo que hacen la mayoría, no te creas, la mayoría de nuestra gente que está al frente, que algunos dicen tener un ministerio, otros que me constan que sí lo tienen, pero que no están preparados para ejercerlo. Dos cosas diferentes. Su mensaje es totalmente descontextualizado, desfasado del pensamiento de Dios, mucho catolicismo romano, principios de ocultismo, poder trascendental, filosofía, y para usted de contar dentro de nuestra iglesia. Ese es el mensaje que se está dando. Entonces, el invitar a un maestro para una congregación, el cual pastoreas, es tener un riesgo de, número uno, que cuando este hombre se pare acá al frente vaya a derrumbar muchas cosas que yo he enseñado, que las creo una verdad. Cosas, verdad, mensajes que se consideran como una mentira verdadera. Una mentira verdadera es todo aquello que usted ha enseñado, o que yo he enseñado, o que se ha enseñado, y que se tiene como una verdad en nuestras congregaciones, y ahí está el fundamento de la fe de la iglesia, pero es una mentira. Y por años se ha tenido, eso es tradición, por años eso se ha tenido. Entonces, cuando usted sube al maestro, el maestro se corre el riesgo y la posibilidad de que derrumbe muchas cosas que usted con motivos correctos lo enseñó. Porque una cosa es que yo con premeditación y alevosía sé que estoy enseñando cosas malas, pero las enseño. Y otra cosa es que cuando mi motivo es correcto y estoy enseñando lo que yo creo que es así. ¿Ya?
Entonces, digo valentía porque entonces ahora te toca. El maestro Briseño se fue, pero ahora te toca subirte al estrado, al púlpito y decirle a la gente que estás pastoreando, me equivoqué. O sea, el reconocer que te equivocaste es de valiente. Es de valiente. Por eso le doy gracias a Dios por tu persona. Por eso cuando me invitaste a esta actividad que comienza esta noche, yo te pregunté, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? De invitar al maestro Briseño a la congregación. Porque hay gente que me han invitado y después que me estuve en el escenario, prediqué las verdades, vaya que se arrepintieron de haberme invitado, porque dije verdades inconvenientes, verdades que no convienen, según a ellos no les conviene que uno las diga, pero son verdades y están en las escrituras, en el texto sagrado. De modo que gracias por la confianza que me das de entregarme, de prestarme los oídos de la gente que tú estás pastoreando para enseñar estas verdades. Y no es nada fácil. He venido varias veces de acá al estado de Pensilvania, he venido, sí, muchas veces he venido ya. Pero a la ciudad de Harrisburg es primera vez que estoy acá. Esto es una primicia. Gracias por tu invitación. Gracias a usted, maestro, por aceptar nuestra invitación. Quiero aclarar algo muy importante. Soy partícipe de la verdad en la palabra de Dios. La visión como pastor no es llenar este lugar, es que el reino de los cielos sea extendido en esta tierra y que la iglesia, cuando venga Cristo, se vaya en el arrebatamiento. Especialmente la iglesia de Harrisburg que estoy pastoreando. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que tengas esa perspectiva de lo que es pastorear. Tiene un significado muy grande el pastorado. Entonces, aprovechando este tiempo que le tenemos aquí en esta entrevista, tengo algunas preguntas que requieren de su respuesta en base al conocimiento que usted tiene. He podido responder alguna de ellas en base al conocimiento que tengo, pero qué mejor que usted nos aclare o profundicemos un poquito más en estas preguntas que tenemos para que nos ayude o me ayude a mí y le ayude a la iglesia y a todos los que están viendo esta transmisión, también les pueda ayudar y conocer un poquito más de las preguntas que hoy vamos a hacer en base a la palabra de Dios. Hay una verdad que tiene o que debemos tener presente. El maestro Briseño no tiene toda la verdad absoluta. La verdad absoluta toda la tiene Dios. Amén. Más nadie. Pero creo que lo que sé, estoy seguro y persuadido, que es un convencimiento en el espíritu, que lo que estoy enseñando es absoluto. Es una verdad verdadera. Porque si lo que estoy enseñando no es absoluto, no es verdadero, entonces estoy perdiendo el tiempo, estoy llevando o conduciendo la iglesia al sincretismo. Estoy aportando para la falsa doctrina. Y creo que tengo la verdad absoluta, no toda. Entonces, habrán preguntas que quizás me las vas a hacer y no tengo respuesta. Eso tiene que estar claro, porque hay maestros que la tienen que hacer todas, no. Sí. Parece mentira, pero es una verdad. Esto va a caer pesado, reprendo al diablo, como usted va a decir de esos maestros, pero es una verdad. Así es. A Jesús le hicieron preguntas que no supo responder. No sabía responder. Se hicieron, no sabía. Nicodemo le dijo, ¿cómo se nace de nuevo? Jesús dijo, no sé. El viento sopla de donde quieres, mas oye sus sonidos, mas no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Así es que nació de nuevo, nadie sabe cómo se nace de nuevo. Estamos hablando del teantropo, del Dios hombre, de la humanidad de Jesús. No lo sabía. Jesús le preguntaron los apóstoles cuando hablaba de su venida para el establecimiento del reino. Y le dijeron, ¿cuándo es tu venida? Mateo 24. ¿Cuándo es tu venida? Jesús dijo, ni los ángeles de los cielos saben, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Ahora sí lo sabe, porque está sentado a la diestra del Padre, ya está glorificado. Pero cuando le hicieron la pregunta, Jesús no sabía. Y dijo, no sé. Entonces, pues, se corre el riesgo de que las preguntas que usted me haga, yo le voy a decir no sé, porque yo no me lo sé todo. Claro, lo entendemos, maestro. Okay. Sí, una de las preguntas muy importantes. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque veo que mucha gente está confundida en base a la religión que sigue o al nombre del lugar o de la iglesia donde va. Y
varias personas me han preguntado, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es la iglesia para usted? Mire, cuando hablamos de qué es la iglesia para usted, me está pidiendo una opinión muy propia, del cual yo nunca doy opiniones. Yo solo te digo la verdad que está en el texto sagrado. Cuando la gente me dice, maestro, ¿cuál es su opinión? Perdóname, yo no opino. Mi opinador se dañó. Yo voy a lo que está en el texto sagrado, la información de lo que está en el texto sagrado. Primero, cuando nosotros hablamos de la palabra iglesia, es la palabra eclesia del griego, que significa un conglomerado de gente que se reúnen para cualquier fin. Por decir, si hay un grupo de narcotraficantes que se reúnen para A o para B, esa es una iglesia. Punto. Esa es una iglesia. Porque iglesia es un grupo de personas que se reúnen para cualquier fin. Por eso dijo, y sobre esta roca edificaré, no dijo la iglesia, digo mi iglesia. Se corre y se da la posibilidad de que hayan otras que no son las de Jesús. ¿Ok? Ahora, hay que entender bien, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Iglesia es todos aquellos que han sido justificados, vivificados por el Espíritu Santo. Esto indica que fueron regenerados. La palabra regeneración es un término que indica volverte al género original en la que tú estabas antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Volverte a Adán antes de caer. Eso es regeneración. Entonces, justificados, vivificados, regenerados, y pasas a ser hijo de Dios. Porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, toda persona que es justificada, vivificada, regenerada y es hijo de Dios, que forma parte del cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Ahora, yo no sé cómo va a caer esto, pero eso es una verdad. Cristo no viene por los evangélicos. Viene por su iglesia. Vamos a sacarnos eso de la cabeza. Pero primero, por eso es que yo lo he dicho y mucha gente me lo han preguntado, maestro, pero ¿por qué usted dice eso? Porque es una verdad central en lo que está en el texto sagrado. Usted, con el respeto que usted se merece, porque usted tiene un don, un llamado, el cual en cual usted se debe mi respeto. Pero es una verdad lo que le voy a decir. Si está de acuerdo, porque no es porque lo dice el maestro Briceño, sino porque está en la Biblia. Esto no es obstinación ni terquedad mía, está en el texto sagrado. Y no debo estar de acuerdo porque es el maestro Briceño, porque es Juan de los Palotes, no, es porque está en la Biblia. Esto no lo puede negar nadie. Cuando en el concilio de Trenton, que lo llamaban el concilio de la contrarreforma, es cuando llevaron a Martín Lutero para que se retractara de todo lo que había dicho. Martín Lutero dijo, demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retractaré de todo lo que he dicho. Póngamelo en la Biblia, punto. Si no está en la Biblia, usted no lo reciba. Los cristianos de Berea iban, investigaban a ver hasta dónde el apóstol Pablo tenía razón en lo que expresaban, lo que predicaba. Porque la mayoría de los que se congregan en nuestras iglesias, los que se dicen ser evangélicos, comen como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. Lo que le mete a la madre se lo traga. No, el maestro del Señor no se come, no se traga todo lo que dicen. Yo analizo, póngamelo en la Biblia. Esta es la verdad del reino central. Yo no soy evangélico. Yo no soy evangélico. Yo soy hijo de Dios. Amén. Soy real sacerdocio. Soy nación santa. Soy pueblo escogido de Dios. Soy templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia me dice a mí quién yo soy y quién es usted. Nos dice claramente. Así es. Entonces, yo no soy evangélico, yo profeso, enseño, pregono el evangelio que predicó Cristo y que le confió a los apóstoles. No el evangelio que se está predicando ahora en nuestras congregaciones, que no tiene nada que ver con evangelio, porque la palabra evangelio es la palabra evangelia del griego, que significa buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Y no tiene nada de buenas nuevas el mensaje que se está predicando en nuestras iglesias, que manipula, que intimida, que controla,
que saquea al pueblo, que roban al pueblo, que condenan a la gente. No tiene nada de evangelio, de buenas nuevas, el mensaje que se está predicando en nuestras congregaciones, donde todo es plata, donde todo es dinero, mensajes llenos de oferta, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, el sensacionalismo, el amarillismo, el teatro, el show. No, eso no es el evangelio que quedó eso. Ese no es el evangelio, eso no es el mensaje del evangelio. Entonces, yo no soy evangélico, y menos, oído lo que voy a decir ahora, oiga, y menos evangélico pentecostal, porque yo no sé dónde sacan eso es una locura, porque en la fiesta de Pentecostés no tiene nada que ver con la iglesia, nada. La fiesta de Pentecostés es una iglesia que se celebra en los hebreos, a los israelitas. Ellos celebraban esa fiesta, y en el momento de esa fiesta fue que vino el Espíritu Santo con los que estaban en el aposento alto, vino sobre ellos. No, porque el Espíritu Santo no vino sobre los que estaban en las fiestas, no, los que estaban en las fiestas celebrando la fiesta del Pentecostés oyeron a la iglesia, que fue sobre ella que vino el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas. Entonces no fue sobre todo. Entonces, la fiesta del Pentecostés no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, al decir que yo soy evangélico pentecostal, eso no es una locura, eso no tiene sentido. Yo no sé dónde sacan eso. Entonces, Jesús viene por su iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, los conglomerados que forman parte del cuerpo. Óigame, no los que se reúnen en una congregación, porque dentro de nuestras congregaciones tenemos gentes que no son parte de Cristo, no son parte del cuerpo, no pertenecen a la iglesia del Señor y están dentro de un templo que llamamos iglesia. Con razón decía Jesús que el trigo y la cizaña tendrían que crecer. Correcto. Acá hay gentes, y cuando digo acá, no digo en esta congregación, estamos hablando en las congregaciones generales. Y no sé si decirlo con respeto, esta no escapará de eso, ojalá que sí. Pero tenemos en nuestras congregaciones el montón de personas en la iglesia que no están salvas, que levantan la mano, dan gritos de júbilo, gritos de guerra, aplauden, tocan el shofar, cantan coritos, danzan y no han nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es algo que se da y lo produce el Espíritu Santo al tener conocimiento del plan de salvación mediante la persona de Jesucristo. Entonces, toda persona que entiende esa verdad, que vea la necesidad que tiene de Cristo y de su gracia para la salvación, para ser salvo, y acepta eso, el Espíritu Santo imparte justicia, imparte vida, lo regenera, pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Él es parte del cuerpo de Cristo, tiene una función en el cuerpo y esa es la iglesia. ¿Okay? Amén. Muy buena respuesta, maestro. Tengo otra pregunta con respecto a la iglesia. ¿Por qué es ser importante? ¿Por qué es ser importante o ser parte? Perdón, la pregunta sería, ¿por qué es importante ser parte de una iglesia? Ok. Esto que voy a decir va a ser duro. Vaya que, pero es la verdad. Pero lo que voy a decir está en mi altura, en mi formación, en mi forma de pensar, que pienso de acuerdo al pensamiento de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Antiguo Testamento. En el Nuevo Dios quiere que pienses como Él. Por eso Pablo dijo que el Espíritu Santo se encargará de escudriñar la mente del Padre y revelársela a la iglesia. Porque Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Dios quiere que tú conozcas sus pensamientos. Pablo dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir. Y la palabra no es sentir. El texto se escribió fue, haya pues en vosotros la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que les dice. Wow. Entonces, en mí se ha producido o se viene produciendo. Se ha producido y se viene produciendo, porque esto no lo detiene nadie. Morimos y no termina Dios con nosotros. Pero en mí se ha venido dando lo que llama una metanoia, porque en el hombre en nosotros se dio una metaneuma, que es un cambio de espíritu. Se debe dar una metanoia, que es un cambio de forma de pensar, que tiene que ver con el alma, para que haya una metabiot, que tiene que ver con la vida, con la forma de conducirse biológica, la vida biológica. Porque la metamorfosis es cuando Cristo venga por la iglesia que se transforma en cuerpo. Son 4 cambios que se dan en el ser humano.
hijos de Dios. Metaneuma, metanoia, metabiot y metamorfosis. Como en mí se ha venido dando una metanoia, ya Dios me sacó del estado de las mentes, el cual están en contra de su forma de pensar, que es la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga, la mente reprobada, la mente cauterizada, y Dios me ha llevado a la mente espiritual. Wow. Pensar como Dios piensa, ¿ya? Entonces, en mi altura, en relación a mi forma de pensar, a la formación de mi carácter, que me ha llevado a tener una verdadera intimidad con Dios, entiendo lo que es intimidad, me ha llevado a tener una comunión, y entiendo lo que es comunión, me ha llevado a disfrutar de mi relación, que es mi parentesco. Él es mi padre, yo soy su hijo. Estoy anclado y estoy seguro de lo que soy. Nada ni nadie me aparta de Dios. Nada ni nadie. Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todo lo puede en Cristo me fortalece. Pablo tiene una identidad. Pablo sabía quién era, qué tenía y qué podía en Cristo Jesús. Entonces, como yo tengo una identidad, oído lo que voy a decir, reprendo al diablo, como te va a decir eso, yo no necesito congregarme para mantenerme. Pero estoy hablando en mi altura, ya en la capacidad, porque debe llegar el tiempo donde la iglesia no debe dejarse de congregar, pero aunque no se congregue, ella sigue manteniendo su comunión, su relación, su intimidad con Dios. Claro. Que no dependa de un domingo en la mañana como para ir a cargar las baterías, para poder sobrevivir en los 6 días restantes, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y ya el domingo ya no puede ir a la iglesia a escuchar unos coritos, a un déjalo que se mueve, que nunca se mueve nada, a escuchar un mensaje tergiversado, distorsionado, para poder cargar las baterías, para poder volver a subsistir el resto de la semana. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pero yo conozco un hombre que se llama David, que no se congregó en ninguna iglesia y tuvo 13 años en las cuevas de Adulán. Y ese hombre nada lo desistió, nada le desmejoró, nada le menguó, ni le atentó en contra de su intimidad y de su comunión con Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene que la iglesia se congregue? Claro, porque por eso estoy hablando de la altura. En la altura que yo estoy, a mí no me hace falta de congregarme para mantenerme, pero el conocimiento que me he dado me lleva a mí a congregarme porque esa es mi tarea, mi función, que es perfeccionar a los santos. Y si no me congrego, pues aquí yo voy a perfeccionar, claro. Aquí yo voy a instruir. Entonces, de mi parte y de mi parte suya como ministro, estamos llamados a congregar a la gente. Ni siquiera usted y yo no estamos llamados a congregarnos, estamos llamados a congregar a la gente. Este grupo de personas que va a venir hoy al Congreso, que va a estar acá, hoy comenzamos, ese grupo de personas que va a venir, van a venir, valga la redundancia, por causa suya y por causa mía. En el sentido sano lo digo, Dios está primero que todo. Claro que sí. Pero es usted y yo que nos congregamos para que ellos vinieran. Entonces nosotros no nos congregamos, nosotros los congregamos a ellos. Entonces hay 2 motivos para congregarnos. 1, en la altura que tenemos para perfeccionar a los santos. Y 2, el tipo de creyente que tiene la iglesia, que todavía no alcanzamos un estado de madurez y que depende del conocimiento de la palabra y que debe congregarse. Número 1. Número 2, para hacer funciones de compañerismo, o sea, para compartir con la consejería, el abrazo. Hace falta, eso hace falta. El calor entre los hermanos hace falta. Estamos hablando del calor paterno, el calor que emana del ágape de Dios, porque hay muchas cosas que decir, mejor no entro en esa verdad. Así es. Otra de las preguntas con respecto a la iglesia, usted nos podría ayudar con la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de una iglesia saludable y de una iglesia no saludable? Bueno, al darte la característica de una iglesia saludable, te estoy dando la que no es saludable. Okay. Ya partimos que la iglesia se compone de miembros, de conglomerados, de gentes que se congregan, de entes morales libres, personas que son un espíritu
tienen un alma y viven en un cuerpo. Estamos hablando de usted, de mí y de los que se congregan. Pues al hablar de las características de este tipo de personas que se congregan en nuestras iglesias, es la más pura de todas ellas y la más digna, y el llamado más grande que tenemos es caminar en el carácter del Espíritu, que es el fruto. No sé si usted ha observado que cuando Pablo habla del fruto no usa el plural, sino el singular. El singular, de uno. Porque el fruto del Espíritu, porque no está hablando de los frutos, porque el Espíritu Santo no da fruto, quien da fruto es el creyente. Por eso digo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y el pámpano que no dé fruto. Quien da fruto es el pámpano, ni es la vid ni es el labrador. Entonces es en nosotros que el Espíritu Santo va a dejar manifestar en el mundo donde nosotros estamos su carácter, su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, creo que se conoce como la templanza. Entonces, las verdaderas características de una iglesia, entendiendo que se compone de un conglomerado de personas, en cada una de ellas debe haber una manifestación del carácter de Dios en cada una de ellas. Si no. De modo que, por eso es que si usted me pone a escoger entre un creyente que tenga fruto y uno que tenga dones, me quedo con el que tiene fruto. Claro. Porque el diablo puede imitar los dones del Espíritu, pero el fruto nunca lo podrá imitar. Sí, señor. Y así. ¿Cuáles son las características? El vivir y caminar una vida en el Espíritu. Amén. Amén. Siguiendo con las preguntas, maestro Briceño, algo muy importante que usted tocó en la última pregunta. Quisiera recalcar que en el Nuevo Testamento algo muy importante que dice: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y Él les va a decir: no los conozco, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Y ellos hacen manifiesto sus dones, ¿verdad? Dice: pero ¿cómo? Yo profetizaba en tu nombre, enseñaba en tu nombre y echaba fuera demonios en tu nombre. Y vuelve a decirles el Señor: no los conozco. Y usted acaba de decir algo muy importante, que ¿con quién se quedaría Jesús? ¿Con los que tienen los dones o los frutos? Y realmente los frutos, porque los frutos que un creyente lleva son la manifestación de que está en él, o esa persona es templo del Espíritu Santo. ¿Estoy en lo correcto o me hay ahí? Sí, por una parte. Por la otra es paradójico, contraproducente, inadmisible, inaceptable de que tengamos gentes en nuestras iglesias que forman parte del cuerpo de Cristo, justicia, vida, regenerados, son hijos de Dios, son templo y morada del Espíritu Santo de Dios, pero se están portando no como embajadores de Cristo en una iglesia para el mundo, sino como espías del diablo, estando en el mundo, participando del mundo y estando dentro de la iglesia. Son tibios. Sí, yo diría que más que tibio, ¿no? En el sentido de que, señores, no se refleja en ellos el carácter del Espíritu Santo. Bueno, son parte del cuerpo, no te lo creas, están allí. No tienen sentido de traslado. No han entendido que fueron trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacen en las tinieblas? Son como el perro que vuelve al vómito, el puerco que vuelve al lodo. No tienen sentido de conveniencia. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y palabra lícito, Pablo lo que quiere decir es: todo me es permitido. A mí Dios no me va a obligar a hacer ni a no hacer. Yo decido qué hacer. Pero yo tengo que tener una percepción, un sentido de conveniencia, entender qué es lo que me conviene y qué es lo que a mí no me conviene. Claro. Entonces, de ese tipo de gente lo tenemos en la iglesia y son la mayoría. Son la mayoría. Lo que Pablo llama el sarquico, porque hay tres tipos de hombres: suquico, sarquico y neumatico. El neumatico es el hombre espiritual. El suquico es el que no ha nacido de nuevo, que no tiene la justicia en la vida, no es hijo de Dios.
los que están fuera de la iglesia, no forman parte del cuerpo de Cristo, lo que nosotros llamamos vulgarmente mundanos. Y tienes el sarquico, que es el creyente que nació de nuevo, justicia, vida, regenerado, es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo morando en él, es templo y morada del Espíritu Santo, pero su vida es totalmente pegada a las cosas de la carne. Lo de ello es cuando Pablo dice las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y paros de contar. Ellos viven allí, ellos disfrutan eso. ¿Ya? Aún estando en la iglesia. Son espías del diablo. Entonces, están en la iglesia y participando de un mundo. Wow. Muy buena respuesta. Tengo otra respuesta, maestro José Briceño, y esto es muy importante saber porque he visto que hombres que estudian la palabra o tienen algunos dones para servir, de pronto se abren iglesias así por así, o tienen no diría el don, sino el saber hablar, el don como el convencimiento, de cuando tú hablas te convence. Y la gente, por falta de conocimiento, siguen sin saber si esto viene de Dios o no. ¿Cómo es el corazón de un pastor llamado por Dios? Wow. Esa es una pregunta pero tan profunda, tan amplia, que tiene una gran cobertura, porque nada más y nada menos me estás preguntando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo como el verdadero pastor. ¿Quieres captar, ver, caminar, conocer las características de un hombre de Dios? Estamos hablando de un obispo. Acuérdate que el término obispo es el que utilizó Pablo para hablar de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. El que desea obispado, buena cosa desea. Es un obispo. El conjunto de ministros que llamamos el magisterio y las características que se dieron en Jesús como el buen pastor deberían estar en todos, en cada uno de nosotros, en todos. Comenzando por el amor. El amor es el núcleo, el centro, el tuétano mismo del carácter del Espíritu. Por eso que comienza con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad. Porque del amor depende las demás cosas. Por eso es que me voy a Dios, me voy al Dios Padre, para después entrar en el Teantropos, que es el Dios hombre, la persona de Jesucristo. Dios nos amó. Teniendo amor, se movió a misericordia, a la compasión. Teniendo compasión, se movió a misericordia. Moviéndose a misericordia, manifestó su gracia. Manifestando su gracia, nos perdonó. Perdonando, nos regeneró. Regenerando, nos hizo sus hijos. O sea, nosotros somos lo que somos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ovejas de su prado. Parte de su cuerpo. Real sacerdocio, nación santa. Todo lo que nosotros somos, tenemos y podemos, por causa de Jesús, se debe a cuántos Dios nos amó primeramente. Por eso Juan dice, y en esto está el amor de Dios, no es que nosotros lo hayamos amado primero a Él. Él nos amó a nosotros, independientemente de cómo estábamos, Él nos amó. Okay. Un corazón, el pastor debe tener un corazón lleno de amor, el del ágape, Cuando usted va a la primera carta a Corintios, que el apóstol Pablo escribe, en el capítulo 13, Pablo define las características del amor. Te presenta 5 factores que son determinantes en relación al amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Cuando usted se mete una cátedra de lo que está en la primera carta a Corintios, el capítulo 13, usted se va a dar cuenta la profundidad, la anchura,
la inmensidad del amor de Dios, que eso no tiene medidas, no tiene cómo medir el amor de Dios. La capacidad que es tanto, que yo dije en una entrevista que me hicieron, la gente dijo, ahora sí es verdad que se tiró por el barranco el maestro Briceño con eso que dijo, pero es una verdad. Cuando usted analiza Pablo hablando en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo te hace una sopesa, aquilata, pone una balanza a lo que es la omnisciencia y el amor de Dios. Wow. La omnisciencia es la capacidad que Dios tiene, la virtud que Él tiene de conocer todas las cosas. No hay nada que sea oculto a Él. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Lo que se conoce como la omnisapiencia, lo que se conoce como la prognosis, que es el eterno conocimiento de Dios. Pero Pablo dice que si tú pones a Dios a escoger entre la omnisciencia y el amor, Dios prefiere el amor que ser omnisciente. Claro. Lo dice Pablo. Como maestro, sí. Pablo dice que Dios prefiere el amor, nunca dejar de amar aunque no sea omnisciente. Aunque pierde la omnisciencia por un supuesto negado, porque ahí lo que Pablo está presentando son supuestos negados, suposiciones hipotéticas. Y Pablo lo dice bien claro. Si yo tuviese la capacidad de ser omnisciente como es Dios, y no tengo amor, de nada soy. De nada soy. Entonces, para Dios la omnisciencia no vale tanto como el amor. Okay. Pablo dijo, si yo tuviese la capacidad de hablar el lenguaje de los ángeles y no tengo amor, de nada soy. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Jesús, ¿quién fue Jesús? La Biblia dice que tenía compasión de las almas cuando la habían sin pastor. Porque un buen pastor es un pastor que ama. Que da su vida por las ovejas. Que da su vida por las ovejas. Se conoce de un pastor en una aldea de musulmanes donde lo rodearon a él y a su congregación. Y estamos hablando de más de un grupo de creyentes, y el jefe de los que estaba presente ahí, de estos asesinos criminales, le dijeron, la única forma que nosotros no toquemos a ninguno de ellos es que usted dé la vida por ellos. El pastor dijo, yo lo hago. Lo decapitaron delante de toda la congregación. Eso sí, el hombre cumplió su palabra, no tocó a ninguno de los feligreses, pero el pastor dio su vida por ellos. Esa es una de las características. ¿Y por qué da la vida? O sea, ¿cuál es la causa de entregar mi vida? Porque eso es un vicario, que es contrario al sicario. El sicario quita la vida. El vicario entrega la vida. Es otra cosa, para dar vida. Entonces esa es una característica de un buen pastor. Entrega la vida. Es paciente. Ayuda a los débiles a ser fuertes. No se aprovecha de la debilidad de la gente. El pastor es una persona que es competente, pero no compite con nadie. No compite con nadie. No tiene celos. No tiene rivalidad. No tiene envidia. No tiene envidia. Nada de eso. Es un hombre con un corazón muy puro. Le gusta la unidad, ¿será? La unidad. Busca la unidad del cuerpo. Busca, mantiene y construye para la unidad del cuerpo. Es fácil para perdonar. Una persona más traicionada en este mundo se llaman los pastores. Los pastores. Porque cuando hay un enfermo tú estás, un preso tú estás. Cualquier cosa que pasa en la congregación tú estás. Pero hay iglesias que después que el pastor hizo todo, tomaron decisiones y votaron a sus pastores. Lo votaron como unos animales, así. No tomaron en cuenta eso. Y yendo a la siguiente pregunta, que es muy importante también esto, especialmente para nosotros los pastores, ayúdenos por favor usted, como están con esta pregunta, ayúdenos con 3 peligros que acechan continuamente a un pastor. ¿Y cuáles serían las consecuencias si caemos en uno de ellos? Aunque yo sé que hay muchos, pero los más peligrosos, ¿cuál sería? Vaya, tú tienes que estar siendo dirigido por el Espíritu para hacer esa pregunta, porque entre muchos hay 3. ¡Wow!
Entre muchos hay tres, el cual debemos cuidarnos. Debemos porque yo estoy en este negocio. Yo no soy el inmune de la tentación, el titán, no, yo no me creo. Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Primero, la inmoralidad sexual. Yo tengo 35 años ejerciendo el ministerio a nivel nacional e internacional. He visitado muchas naciones, muchos congresos, muchas partes he ido. Y he sido testigo de hombres que después de estar en una altura donde Dios los ha llevado, porque Dios te asciende y te promueve. Lo de Dios es ascenderte, que tiene que ver con niveles de autoridad, y lo de Dios es promoverte, que tiene que ver con la expansión, hasta dónde Dios te va a llevar. Y después de haber sido ascendido y promovido por Dios, cayeron, porque tú puedes estar 2 meses escalando una montaña, tú te resbalas, no vas a tardar 2 meses para caer casi de una vez. Claro. Entonces, el tiempo que tengas en el ejercicio del ministerio no te va a garantizar. No te va a garantizar. Tienes que tener mucho cuidado. Y uno de los terrenos que nosotros debemos cuidarnos es de la inmoralidad sexual, que Pablo lo llama la fornicación, porque el término fornicación no es sexo fuera del matrimonio. No, la palabra fornicación es porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Dentro del matrimonio. Entonces, siempre lo he dicho, que el único pecado en la que usted y yo como ministro y todos los que me están viendo ahora no estaremos capacitados para resistirlos en el área de la tentación es la fornicación. Usted resiste al diablo en fe, sometido a la poderosa mano de Dios, en sumisión, en sujeción, en obediencia, Satanás huye. Pero no resiste la fornicación, huya usted de ella. Nosotros tenemos que huir de ella, no la resista. El diablo huye, pero la fornicación no va a huir, tú tienes que huir de ella. Alguien dijo que para ser libre de las garras de la tentación no se necesita la fuerza de Sansón, sino la velocidad de José. Wow, porque Sansón con toda la fuerza no pudo, José tuvo velocidad y salió corriendo y fue libre. Entonces es una de las áreas, la inmoralidad sexual. Cuidarnos mucho de la pornografía. Eso, nuestra iglesia está minada de eso. Wow. Ni siquiera tienes una idea, el montón de personas, incluyendo las mujeres, en nuestras congregaciones viendo pornografía. Soy testigo. Wow. Yo he tratado el caso de pornografía dentro de la iglesia, que eso lo lleva a un estado, a un segundo terreno de la inmoralidad sexual, que es la masturbación, y que eso lo puede llevar a la promiscuidad y para usted de contar. Y eso viene de cadena en cadena, si no paras. Eso sí, si no se para, se difunde. Entonces, la inmoralidad sexual, pues, debemos de tener cuidado. Yo conozco un hombre que por estar jugueteando con la fornicación murió, fue cortado, murió prematuramente, que fue Sansón. Y conozco un hombre el cual la espada nunca se apartó de su casa, que fue David, por estar observando mucho la fornicación. Hay que tener mucho cuidado con eso, bastante. Segundo, el otro terreno que nosotros debemos de guardarnos es la codicia y la avaricia por el dinero. ¿Cuánto hay para esto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Codicia viene siendo la forma desenfrenada en la que te desenvuelves para alcanzar dinero, para obtener dinero cuando no tienes. Avaricia es cuando te mueves de una forma desenfrenada, independientemente de que te lleve por delante para obtener dinero, ya teniendo, quieres tener más. Pablo lo llama un mamón interno, que es el Dios de los finicios, que está internamente en nosotros. Hemos hecho del dinero un mamón interno. Lo llama Jesús. Pablo lo llama filalguria, es el término que utilizó Pablo. Filalguria, que es fila de filiguria de lujuria, que tiene que ver con el amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos, dejándose llevar por esto, fueron traspasados de muchos dolores. La palabra traspasó muchos dolores es que tuvieron consecuencias que lo lamentaron toda la vida. Las consecuencias. Sí. Está la droga, toda su vida. La codicia, hay que tener mucho cuidado. La mayoría, no son todos, pero de los que están en el púlpito,
No están viendo a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. O sea, ¿cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? Manipulan, intimidan, controlan, acusan al diablo como el devorador, que en Malaquías no aparece el término devorador. Dicen que Dios los está llamando ladrón. Vosotros, la nación, me habéis robado. El término robado no aparece en el texto. Originalmente el hebreo no se escribe así. En el hebreo se escribe: vosotros, las naciones, me habéis defraudado, no robado. Maldito soy con maldición. El término maldito no aparece. Eso está contraproducente en cuanto a Dios va a maldecir a su propio pueblo. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Entonces, la mayoría de nuestros ministerios lo que están interesados por el dinero, que pacten, que primician, que, en fin, para ustedes de contar, es la plata, es el dinero. Compra esta palabra, ya hay precio para venir a predicar, para cantar los que están fungiendo como salmistas, según. Ellos, ¿cuánto hay para esto? Y hay una tarifa. Hay una tarifa para venir a cantar. Eso no es bíblico, no es escritural. Esa es la segunda. Y la tercera es la vanagloria de la vida. Tener cuidado con hacer de prestigio, el ser aplaudido, el ser reconocido, la palmadita, qué bien lo hiciste. No, nosotros debemos entender que el protagonista en esto es Jesús. Nosotros somos actores. O los que sirven. Actores y las mujeres actrices de reparto en esta gran serie del reino. Somos los que servimos. Somos los llamados. Debemos tener un corazón quebrantado, sumiso, sujeto, humilde, obediente. Ser un pobre en espíritu. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, la palabra, Jesús no dijo los pobres espirituales, dijo los pobres en espíritu. Que lo que Jesús quiso decir es, bienaventurados son todos aquellos que entienden y atienden la necesidad que tienen de Dios y de su gracia. Es un pobre en espíritu, el que sabe que necesita de Dios. Pobre en espíritu es el que sabe que sin él nada podemos hacer. Entonces, esas son tres cosas. La inmoralidad sexual, mucho cuidado con el dinero y mucho cuidado con hacer de prestigio, el ser aplaudido, reconocido. ¿Dónde cree usted que han salido muchos apóstoles? Que han emanado los apóstoles, una digestación de apóstoles y profetas, porque que nadie se quiere quedar atrás. Exactamente. Nadie se quiere quedar atrás. Y ahorita son solo pagados. Sí, entonces, mientras yo más sencillo sea, es mejor. Que la teología no se me vaya a la cabeza. Yo puedo conocer el texto sagrado, algo, pero a mí no se me puede ir la teología a la cabeza. Claro. Ni tampoco sacar ventaja de eso. Tampoco. Maestro José Briceños, creo que hemos culminado con una sección de preguntas que hemos tenido. Sí, ya tenemos una hora ya. Para culminar ya, quiero darle gracias una vez más, maestro, por estar con nosotros. Compartir con esta iglesia no es tan grande, pero hay un anhelo y un deseo de aprender más de la verdad. Creo yo como pastor que tengo que sostener fuerte en estos 3 días, porque sé que personalmente el Señor me va a hablar a mí, ¿verdad? Aún para después comenzar a dirigir correctamente la iglesia, llevándoles al camino de la salvación, no a la perdición, y amarlos como tal, ¿verdad? Y ayudarlos a crecer. Es parte este seminario de estos 3 días del crecimiento y del aprendizaje, la verdad. Sé que Dios va a hacer algo grande aquí con nosotros, ¿verdad? Lo que Él manda a ser fiel en lo poco, porque si lo somos fieles en lo poco, Él va a ponernos en lo mucho. Yo creo eso, ¿verdad? Y como pastor quiero serle fiel. Y hablando de fidelidades, no ocultando la verdad. Dejar que la verdad de Dios fluya. Te va a doler, pero es la verdad. Te va a hacerte sentir mal, es la verdad. La verdad te va a incomodar, te va a sacar de la comodidad, te va a llevar a visionar cosas del reino, pero es la verdad. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que anhelamos hoy en día. No todo el mundo, ¿verdad? Porque hay iglesias que están acostumbrados a muchas fiestas, a muchos parties, a muchas cosas que no tienen nada que ver. Entonces la gente se ha enfocado más en eso que en escudriñar la verdad. Y la misma palabra nos enseña que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Con la verdad nadie puede. Así es. Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no le detiene a nadie.
La verdad la llevaron a la cruz y les resucitó el tercer día. Por eso yo siempre he dicho que la verdad y la autoridad no son compatibles con la defensa. Cuando tú sabes que lo que tienes es la verdad de Dios, que Dios te la ha confiado, y sabes la autoridad que Dios te ha dado para exponerla, tú no te defiendes. La gente se levanta por las redes a hablar mal de ti. ¿Qué me han dicho del maestro Briceño? De mí dijeron que yo soy hasta homosexual. ¿Vieron? Yo trabajé con una persona que anduvo conmigo 4 años, fue mi asistente, mi adecán. 4 años conmigo, un hombre excelente, ahorita es un maestro en Venezuela, está pero fluyendo. Estuvo 4 años conmigo, se sentó a mi lado. Él me dijo, maestro, Dios me dijo que me sentara al lado suyo para aprender. Bueno, vente. Y anduvo conmigo 4 años. Como nos vieron entrar y salir de hotel, dijeron que yo era homosexual. De mí han dicho que yo soy pedófilo. ¿Qué no han dicho? De mí han dicho que lo mío es la plata, que lo mío es el dinero, que cuánto hay para eso. De mí han dicho, me han escarnecido. Y una de las cosas que mi esposa me decía, ya no me lo dice. Ya no me lo dice. Me decía, el hombre más santo de este mundo, o el más, ella usó la palabra estúpido, que no es una palabra obscena, es del vulgo, pero no es obscena. O el más estúpido de este mundo eres tú. Porque es que la gente te tira, te deshuesa, te despelleja, y tú no te defiendes. Hoy día ella entiende que fui el hombre que se movió en el espíritu. Amén. El hombre más espiritual. Así es. Me mantuve. De modo, pastor, que gracias por la invitación que me hizo y vamos a hablar lo que es código de ética ministerial. Amén. Vamos a hablar lo que es mayordomía integral para esclarecer. Bueno, gracias, pastor, por su invitación. Gracias a usted, maestro Briceños. Para nosotros es un placer y sin más preámbulo, sin más que decir, pues aquí culminamos una vez más. Dios me lo bendiga. Bienvenido a la ciudad de Harrisburg, Pensilvania. Gracias, pastor. Amén.